Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Luis. Un placer conversar contigo. Gracias. Oye, quería empezar por el tema que está, vamos a decir, de moda tras la publicación de las listas de los beneficiarios del programa Reactiva por 30.000 millones de soles, créditos garantizados por el gobierno con garantía de entre 98 y 60%. Hemos visto que ha terminado yendo a sectores a los que no necesariamente tendría que haber ido. Se han acogido a estos desde farmacias que nunca han cerrado, que no han tenido crisis, que han seguido vendiendo, empresas que están siendo observadas, por no decir investigadas, por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y Seguros, por sus presuntos conexiones con actividades criminales, organizaciones criminales, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y de nuevo, ¿no? Empresas que han utilizado los fondos para más bien liquidar a la gente que iban a votar. Entonces, es como, da la sensación de que el dinero que salió o que está bien garantizado del Estado no se ha utilizado como debió haberse utilizado, ¿no? ¿Qué pasó y qué tienen que pasar para que Reactiva 2 no pase lo mismo? Mira, yo creo que Reactiva es un instrumento principalmente crediticio, monetario, dentro de un conjunto de instrumentos que tiene el gobierno para sacarnos de este hoyo. Ese instrumento tiene sus, digamos, sus potencialidades, sus ventajas, sus desventajas, también sus errores seguramente. Puedo comentártelos en detalle en un momento. Pero yo no quisiera perder de vista que esta cifra de caída de producción que ha excedido incluso las proyecciones más pesimistas es algo que nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda, porque mayo va a ser un poquito mejor. Cuando digo un poquito mejor de caer 40, estaremos cayendo 30 o 35, y si en junio vamos a seguir en un negativo de 2 dígitos muy alto. Tanto la demora en implementar Reactiva como el fracaso de FAE 1 de COFIDE, como el escaso apoyo de gasto fiscal vía demora en pago de bonos y vía monto limitado, sumados a esa cuarentena radical que yo no critico, la combinación es el cóctel perfecto para esa caída que no se ha habido en ninguna parte del mundo. Reactiva tiene un rol que cumplir, pero creo que nos estamos enfocando demasiado en la parte crediticia del programa económico, y eso nos está, digamos, distrayendo del instrumento fundamental del programa, del que debería haber sido el instrumento fundamental del programa, que es el instrumento del gasto público y quizás algo de los impuestos, pero yo creo que fundamentalmente del gasto público. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos los peruanos es por qué hemos tenido esta caída desastrosa en el mes de abril. Y por supuesto que responde a una cuarentena radical, que nadie pone en discusión que era necesaria. Quizás hay unos bemoles y debería ser tan amplia todo el país, pero todo, o sea, esa cuarentena radical que el presidente Vizcarra anunció, y cuando anunció todos la apoyamos, tenía que haber venido acompañada de un programa fiscal, y subrayo la palabra fiscal y lo vinculo con Reactiva porque Reactiva no es fiscal. Debía haber venido acompañado de un programa fiscal igualmente radical. Yo creo que ahí está una de los factores fundamentales, porque digamos, hay un grupo de analistas que dice, bueno, hemos caído así porque la cuarentena fue excesiva. Sí, pero cuando se anunció la cuarentena, más o menos todos estábamos de acuerdo y aplaudíamos que fuera así, pero, pero frente a una cuarentena de ese tipo, no voy a decir el gobierno, voy a tratar de ser muy claro, el Ministerio de Economía, porque es el responsable de la política fiscal, debió responder con un programa de apoyo a las MIPES, no solo crediticio. Yo creo que se equivoca el gobierno con tratar de apoyar a las MIPES solo por el lado del crédito. El programa de apoyo de las MIPES debió ser un subsidio directo a la planilla. Ha habido un subsidio directo a la planilla, pero muy tímido, de 30%.
que salió rápido, 600 millones de soles. ¿El FAE? No, transferencia presupuestal directa a la planilla, que se financió el 30% de los sueldos de los trabajadores de las MIPES que ganaban 1.500 soles o menos, pero solo un mes, y eso costó 600 millones de soles. El Perú tiene una deuda pública de 200.000 millones de soles, 26% del PBI. Es una de las deudas más bajas de la región y del mundo. El Perú tuvo el año pasado un déficit fiscal de 11.000, 12.000 millones de soles y tiene ahorros por 80.000 millones de soles. Entonces, con esa cuarentena que se aprobó, el Perú debió decir, bueno, digamos, a crecer la deuda de 26 a 35% del PBI, que es un monto que ya el Fondo Monetario Internacional ha validado, de acuerdo a investigaciones, como un tope de deuda razonable en tiempos normales. El gobierno, el Ministerio de Economía, ha debido lanzar un programa fiscal de gasto público. El tema se ha ido por el lado crediticio. Ha debido ser de gasto público, de transferencia directa a las microempresas para financiar un porcentaje importante de sus planillas 1, 2 o 3 meses. Eso obviamente cuesta un montón de dinero. El Ministerio de Economía, cuando ya tenía una evaluación clara de que la cuarentena iba para largo, debió lanzar, yo no sé si bono universal o bono a los más vulnerables, pero en Chile hay un bono a los más vulnerables por persona, no por familia, que es un bono mucho más equitativo por persona. A nosotros, yo no sé si voluntaria o involuntariamente, se nos ha distraído con un programa económico de primero de 12 y después de 17 puntos del PBI, que no era tal, porque dentro de esos 12 o 17 puntos del PBI hay 8 puntos del PBI que les llaman créditos, pero que no eran créditos. Era un instrumento monetario del Banco Central que se llama repo para inyectar liquidez, porque en estas crisis dramáticas, el rol fundamental del Banco Central es inyectar liquidez. Entonces, si nosotros vemos Reactiva como un programa de inyección de liquidez, en principio, poco importa a quién le estás inyectando la liquidez, porque es un programa de inyección. Es lo que los libros de texto hace muchos años han llamado tirar billetes por helicóptero. Es inyectar liquidez a la economía para que la economía no se detenga. Esa fue la propuesta del Banco Central. Allí entró el MEF. El MEF, primero, se demoró en sacar el programa. Segundo, debatió semanas el tema de la garantía. Hay críticas a la garantía. Banco Central, yo recuerdo bien cuando Julio Velarde anunció esto, dijo, tiene que salir con una garantía de 100% para las microempresas, pequeñas empresas, y de ahí 90, 85% para las medianas y para las grandes. Tenía sentido que saliera con una garantía mayor para las microempresas, porque así los bancos podían prestar a las microempresas con una evaluación básicamente sencilla. Pero si la garantía salió como 98, entonces ya la cosa era un poco más complicada para los bancos. Luego, ponen a COFIDE de intermediario. Hasta ahora yo no entiendo para qué. Bueno, de repente entra para hacer esa evaluación que hoy se critica. Con razón, probablemente. ¿Qué hago dándole crédito a empresas que tienen dinero en paraísos fiscales o a empresas que no han pagado impuestos o a empresas que están acusadas de lavado de activos? De repente, ese debió ser el rol de COFIDE. En resumen, se ha basado casi todo el programa económico en el éxito o no éxito de Reactiva. Y creo que eso es un error. Reactiva tenía que cumplir el rol, lo cumplió, creo yo, adecuadamente con los errores que se han señalado. Y entonces, ahora estamos con que el crédito no ha ido mayoritariamente a las microempresas como se pensaba, va a salir Reactiva 2, se piensa corregir, está bien que se corrija, pero yo sigo creyendo que el problema fundamental, y estamos a tiempo todavía, es que aquí no hay un programa fiscal potente que nos ayude a salir del hoyo. Primer elemento, las transferencias monetarias. Yo te voy a poner un ejemplo. Quizás no estamos en ese nivel, quizás debimos estarlo. En Estados Unidos, en esta crisis que han perdido 20 millones de empleos, hay un estabilizador automático cuando se pierden empleos en un país desarrollado, que es el seguro de desempleo. Tú pierdes tu empleo, automáticamente solicitas tu seguro de desempleo.
Entonces, han habido 20 millones de solicitudes de desempleo en los Estados Unidos en el primer mes. Solo en la crisis del año 2008, de manera acumulada, se llegaron a perder en Estados Unidos 6 millones y medio de empleos. Esta vez, en el primer mes, 20 millones de empleos. Imagínate la magnitud. Pero en uno u otro caso, en las economías desarrolladas, cuando alguien pierde el empleo, automáticamente aplica el seguro. Y por lo tanto está protegido, no tu salario completo, pero sí un buen porcentaje de tu salario. En adición a ese estabilizador automático en un país desarrollado, Estados Unidos dispuso primero un bono individual de $1.200 por persona y ahora acaba de aprobar un segundo bono de $1.200 más. ¿Qué ha pasado con eso? Mira la magnitud de la respuesta. Han caído los ingresos porque quedaste desempleado o te redujeron el ingreso, pero si le sumas el seguro de desempleo que recibes y la transferencia monetaria que allá la pagó la SUNAT de Estados Unidos, los ingresos de las personas han aumentado en este periodo de cuarentena. El consumo no ha subido, ciertamente, ha aumentado los ahorros de las personas. En el Perú ha pasado exactamente lo opuesto. En el Perú, quedas desempleado, no recibes un seguro. La transferencia es de 380 soles el primer bono y de 380 soles el segundo, 760 soles. Si haces la suma, tus ingresos, aún para los que han recibido la transferencia, se han desplomado. En consecuencia, el consumo se ha caído y he tenido que recurrir a mis ahorros, una parte CTS y otra parte AFPs. Entonces, ¿quién ha puesto el dinero para tratar de estabilizar el consumo en la economía peruana? Básicamente tu ahorro privado. Has recibido muy poco dinero de los impuestos, o sea, muy poco dinero del Estado. Yo creo que las transferencias se quedaron muy cortas. El segundo instrumento es el que hemos visto. Se ha apoyado gastos de salud de emergencia, se ha apoyado gastos de seguridad, se ha apoyado gastos de educación. Pero ahí empezamos a ver los problemas de la falta de capacidad de gasto, por ejemplo, en el sector salud, en donde si se ha entregado 100, se habrá gastado 25. Se gasta muy lento. Entonces, en esta primera etapa, la respuesta fiscal debió ser más fuerte vía entrega de transferencias. La pregunta que viene acá es, ¿cómo materializas las transferencias? Porque incluso para entregar el bono de 380 soles 2 veces y el bono independiente, tú estabas en el Banco de la Nación en ese momento, el Estado ni siquiera tenía un padrón actualizado de la gente que es formal y paga impuestos. O sea, unas limitaciones gravísimas para ubicar a las personas. Y considerando además que solamente el 40% de las personas tienen, de la PEA, tiene una cuenta en donde le puedas depositar la plata. Yo creo que se fue aprendiendo en el camino. La primera limitación que hubo fue efectivamente la baja bancarización. La segunda limitación, los problemas del padrón que señalas. La tercera limitación es que los bonos fueron saliendo de a puchitos. Bono Midis, bono trabajo, bono rural, bono universal, que en realidad ha sido un suplemento a los que nunca recibieron. Y ciertamente el bono no ha terminado de llegar a quienes tenía que haber llegado. Entonces yo creo que se fue aprendiendo en el camino. Vamos a decir, yo creo que ya desde hace justo más o menos inicios de mayo, ya el Estado estaba adecuadamente preparado para mejorar la eficiencia en la distribución de los bonos. En el Banco de la Nación logramos inscribir a 3 millones de personas a través del celular. Eso funcionó bastante bien. O sea, hoy día el Banco de la Nación tiene 3 millones de cuentas abiertas, cuentas temporales ciertamente, con celular. Yo no abandonaría el esfuerzo de seguir bancarizando a las personas. Esas cuentas simplificadas pueden ser digitales. El Congreso acaba de aprobar una ley que faculta al banco a que todo peruano, cuando cumple la mayoría de edad, puede crearse una cuenta vinculada al DNI y al celular. El propio Ministerio de Economía acaba de crear una comisión de alto nivel para fortalecer el rol de inclusión financiera del Banco de la Nación. Entonces yo creo que hay una oportunidad en este momento aún de bancarizar en forma masiva y digital a buena parte de los peruanos. Creo que eso se debe hacer.
y se debe hacer de manera rápida. Eso facilitaría enormemente la entrega de los bonos, pero eso es hacerte llegar el dinero a tu cuenta. Luego viene la segunda parte, cómo retiras el dinero de tu cuenta. Y yo creo que aquí hay que pedirle un esfuerzo adicional a la banca privada de colaboración en esta etapa, de algo que también es una reforma pendiente que se llama la interoperabilidad. Nosotros hicimos un esfuerzo de interoperabilidad cuando a mitad de pago de bonos dijimos, ojo, los que ya tienen cuenta del Banco de la Nación pueden retirar su dinero no solo de los cajeros del Banco de la Nación, sino de los cajeros de cualquier banco privado. Eso generó cierta sorpresa. Recuerdo que me llamaron los gerentes generales de los 4 bancos. Me llamó Asban. ¿Cómo has hecho eso? Les cuento. Es tecnológicamente posible ir al cajero de tu banco y retirar dinero. No hay ningún problema. Eso se hace. ¿Por qué no lo hace la gente? Porque la comisión es elevada. Y lo que hemos hecho nosotros, hemos renunciado a nuestra comisión. El sistema opera de manera contraria al sentido común. Cuando un cliente del Banco de la Nación va a un cajero del Banco A y usa el cajero del Banco A para retirar su dinero, quien cobra la comisión no es como debería ser el Banco A, porque están usando los cajeros del Banco A. Quien cobra la comisión es el banco emisor de la tarjeta. Cuando a mí me contaron eso, ¿cómo? Eso es al revés. Sí, así funciona siempre, así es. Pudimos permitir como Banco de la Nación que usaran los cajeros de toda la banca y simplemente decidimos no cobrar comisión. Esa es interoperabilidad. Eso que funcionó para un cliente del Banco de la Nación, no lo pudimos implementar para los 3 millones que tienen cuentas digitales, porque ahí sí se requiere un ajuste tecnológico. Pero si hubiera la voluntad, cualquier cliente de cualquier banco podría usar, 1, la red de cajeros, y 2, una red que es mucho más potente, que es la red de agentes corresponsales. Hay como 100.000 de todos los bancos. Nación tiene 10.000. Entonces, se puede hacer un esfuerzo adicional de todo el sistema bancario para que una vez que las cuentas estén creadas, el retiro pueda hacerse de cualquier cajero o de cualquier agente. Eso resolvería los 2 problemas. El primero, el tener cuenta, y segundo, la interoperabilidad. Si reactiva, no... Tiene muchas ventajas, incluso en el corto, adicionalmente a lo que hemos conversado. Primero, complemento la idea del corto para luego hablar del mediano, largo plazo, las ventajas de la bancarización. En el corto plazo, que todo peruano tenga una cuenta, no solamente le permite recibir estas transferencias monetarias de las que hemos hablado, te permite recibir rápidamente la devolución de impuestos de la SUNAT, que año a año es un poquito complicado también. Aquí viene otra parte más interesante. Existe mucho flujo, mucho giro, transferencia de dinero dentro del país. O sea, cuando tú le pagas el sueldo a los maestros, a los policías, a los médicos, que los pagas a nivel nacional, en el día de pago, en la semana de pago, ves cómo se disparan los giros a nivel nacional. Entonces, la gente podría hacer sin costo giros a sus familiares, amigos, clientes, proveedores, a esa cuenta directamente. Incluso las remesas internacionales, que son caras y costosas y que no, rápidamente te podrían enviar el dinero. Ha habido mucho peruano con problema en Chile. He conocido varios casos en donde desde aquí se han juntado grupos de amigos y han remitido dinero a chilenos. ¿A qué cuenta? A la cuenta que el peruano tenía en Banco Estado de Chile, asociada a su RUC chileno. O sea, te permite ser receptor de remesas internacionales. Todo eso en el corto plazo. En el mediano plazo, bueno, hay mucha evidencia que demuestra que la bancarización va unida a varios beneficios, ¿no? Si a partir de ahí se genera una cultura de ahorro, hay ganancias en seguridad. Te cuento una anécdota. Cuando habían estas ferias de artesanos en el Ministerio de Cultura, los artesanos venían, vendían sus productos y nosotros instalábamos un punto de atención móvil y les abríamos cuentas a los artesanos y entonces ellos terminaban el día, depositaban el dinero y viajaban tranquilos sin el riesgo de que sean asaltados, de que se les pierda el dinero. Llegaban a su pueblo, iban a la agencia del
banco y retiraban el dinero. Entonces, el estar bancarizado te da seguridad, te empieza a desarrollar una cultura de ahorro y finalmente que todas las transacciones, que el uso de efectivo en una economía se reduzca, sirve para trazabilidad de transacciones. No por algo, muchos de los negocios en donde se lava activos, se deja de pagar impuestos, si los montos son importantes, se realizan en efectivo, ¿no? O sea, Entonces incluso, es un paso, es un problema estructural que tenemos en el Perú que si empieza a resolverse va a solucionar varios problemas. la idea de las billeteras digitales, de todas estas herramientas de las que estás hablando también, ¿no es cierto? El hecho de que puedes abrir una cuenta en segundos y te vas a tu pueblo, a tu ciudad tranquilo, a recoger la plata por allá, que puedes pagar con un celular, que no tienes que cargar efectivo, ¿no? Y el asunto de la trazabilidad, no, o sea, son conceptos que yo vengo escuchando hace buen rato, pero que por A o B motivo siempre se caen, ¿no? Entonces tú ves estas iniciativas del banco A, del banco B, del banco C, pero, o sea, si tienes solamente 40% de la gente bancarizada, la mayoría de ellos principalmente amarradas al sistema financiero a través de deudas y no necesariamente de cuentas de ahorro ni cuentas corrientes, o sea, porque, el tarjeteo se basa precisamente en que básicamente en un momento te dan tarjeta por consumir un cuarto pollo a la brasa, ¿no es cierto? Entonces, es como que realmente no les interesara al status quo o al sistema, o yo no sé, que esto suceda. O sea, es como una complacencia, se percibe una especie de complacencia. Nos quedamos en 40%, era 25 del PBI, ahora es 32, está avanzando, pero es como no hay ninguna, eh, vamos a decir, voluntad, ni alguna iniciativa, ni se percibe proactividad en el hecho de ir a llamar más clientes, abrir más cuentas. Es como, ahí estamos, ¿no? Y como hay 4 que tienen el 80% de todo, ahí nos vamos a quedar todos. Y la segunda parte, o sea, ¿cómo se explica eso primero? Mi hipótesis es que es un tema de costo-beneficio, como tú lo acabas de señalar, pues, ¿no? Te lo pongo como un ejemplo, ¿no? A la banca grande, digamos, no le es atractivo que los contribuyentes del RUS vayan a pagar su RUS a sus agencias. Recientemente, la revolución digital empieza a cambiar este paradigma, ¿no? Porque mediante el uso de herramientas digitales, el costo se reduce. Ya no necesito que tú vengas a mi agencia a abrir una cuenta. Ya no necesito que tú vengas a mi agencia a pagar tus impuestos, ¿no? Entonces, sí creo que con la tecnología y la posibilidad de abrir cuentas digitales, cada vez empieza a ser más atractivo para las personas, para los bancos, perdón, atraer a la mayor cantidad de clientes pequeños. Ya, ese es por el lado de la oferta. Pero por el lado de la demanda, tienes un bajo nivel de penetración de Internet. De celulares sí, pero de Internet no. Entonces va a haber todavía mucha gente que va a quedar un poco excluida de los beneficios de la bancarización, ¿no? Entonces allí sí creo que le corresponde al Banco de la Nación un rol importante, que es un rol más social, que no busca la utilidad de poder ir incorporando mediante la educación financiera, mediante la apertura de cuentas en celulares de baja gama, porque acá hay un detalle importante de la tecnología. Todas estas aplicaciones digitales que hoy han sacado los bancos corren en celulares, vamos a llamarlos, que no son chanchitos, pues, ¿no? Entonces, el éxito del Banco de la Nación en haber afiliado a 3 millones es porque el aplicativo que usa el banco, que se llama tecnología USSD, es una tecnología algo cara, pero que corre en celulares que ni siquiera tienen internet, o sea, en donde la comunicación es vía mensajes de texto, o sea, ni siquiera necesitas tener WhatsApp en tu celular
para recibir el dinero en las cuentas que creamos como nación. Entonces, eso para un banco privado probablemente no le resulte rentable. Entonces, sí pienso que haber autorizado a Nación poder abrir la cuenta a cualquiera cumple inclusive con el principio de subsidiariedad, ¿no? De verdad, los números de abril me sorprendieron mucho. O sea, 47% desempleo, 40% abajo el PBI. Es como, uno bromea con estas cosas, pero nunca piensa que van a suceder, ¿cierto? Dado un poco lo que te decía, ¿no? Que es como que todo está en una especie de inercia y se percibe un gobierno y un Estado frágiles. O sea, creo que esa es la palabra. O sea, sin capacidad de hacer que las cosas realmente sucedan. O sea, ahora pensaba, ¿no? Esta discusión sobre por qué no se permite que el sector privado participe en la recuperación, ponle como tú quieras, ¿no? La reactivación. Y yo decía, bueno, claro, el sector privado tiene unas redes de distribución y una logística, ¿no? Por ejemplo, para no ir lejos, cerveza, ¿no? O sea, que llega básicamente a absolutamente todo el país, ¿no? Donde no llega ningún banco, a veces ni siquiera el Banco de la Nación. Que algunos servicios del Estado tienen que colgarse del privado para llegar hasta ahí, porque el Estado no está allí. En estas circunstancias, en las circunstancias actuales, imaginar que el Estado puede estar presente de alguna manera en la precariedad en la que está hoy, ¿no es cierto? Es un poco difícil. Entonces, lo que quería básicamente preguntarte a ti es cómo, haciendo futurología, ¿cuáles van a ser los pilares sobre los que se va a sentar la recuperación en el próximo año, o 2 años, o 3 años, o lo que tome? Es una circunstancia complicada y esta circunstancia se complica más porque en pocos meses va a empezar una campaña electoral y todavía hay mucha incertidumbre sobre el tema sanitario, ¿no? O sea, hay algunas voces de optimismo que ya estamos entrando ahora sí a la fase descendente, ¿no? Hay varios, hoy día leí una noticia que hay 7, 8 departamentos en donde en 48 horas no ha habido fallecidos, algunos distritos de Lima ya estamos de bajada, Iquitos, Ucayali y Piura claramente se ha reducido el número de fallecidos, los hospitales están como que más holgados, ¿no? Entonces hay algunas señales de que esto empezamos a ver la luz al final del túnel. Pero al mismo tiempo, no es que de esto se resuelve en 30 días, o sea, este virus va a permanecer, todo el mundo habla de 1 o 2 años. Entonces, a nuestro país nos va a agarrar esta circunstancia en cambio de gobierno. O sea, este tema va a ser un tema de debate electoral. Cuando en marzo o abril tengamos presidente, tema de cómo se reciben las finanzas públicas, de qué se está haciendo. O sea, va a ser un tema de transferencia, va a ser es uno de los temas más importantes. No va a ser fácil, ¿no? Y Dios quiera que finalmente tengamos un nuevo presidente sensato, un equipo económico sensato, porque si tomamos la vía del populismo, que algunas señales, algunas se ven en el Congreso, si la cosa se complica, entonces políticamente puede añadir un factor adicional de problema. Vamos a ponernos de que toda esa transferencia transcurre normalmente. Creo que el principal problema que tenemos ahora es toda esta tramitología que ya la teníamos siempre y ahora se está viviendo en esta apertura de la economía gradual por fases, ¿no? Demasiado trámite. Creo que eso todo el mundo lo ha comentado ya. Entonces, yo creo que algunas mejoras están habiendo también, ¿no? Pero creo que digamos, el rol del Estado en la solución de este problema pasa por simplificar mucho las cosas, hay que simplificar muchísimo, y la otra parte ya es mucho más complicada, ¿no? Es cómo hace que es lo que hemos venido conversando, cómo hace el Estado para ser más eficaz en el gasto, porque si ahora se ha anunciado el programa Arranca, ¿no? No hemos tenido nunca éxito en reactivar a través de aumento de inversión pública. ¿Por qué qué ha cambiado en el Estado para confiarnos en que a través de inversión pública vamos a salir del hoyo? Entonces, si no cambiamos las estrategias rápidamente, hay gente que ya piensa de que incluso el -12 nos vamos a quedar cortos. ¿Cuál es el problema? O sea, es el país del sub, ¿no? El subregistro de muertos, la subejecución, todo es subóptimo. Nunca estamos a la altura de las circunstancias, o no parece que las decisiones en el gobierno nunca estén
de cualquier gobierno, no de este solamente, sino de todos los que han venido atrás, ¿no? Que no están a la altura necesariamente del reto. ¿Cuál es el problema? Porque esto de la subejecución, esto de la calidad del gasto, es una discusión antigua también. Y tiene que ver con se delegan facultades, no se delegan facultades, se transfieren competencias, se quitan las competencias, se centraliza el servicio de tal, se centraliza la otra cosa, se descentraliza de nuevo. Entonces es como que pruebas el pantalón al revés, al derecho, los 4 lados que tiene el pantalón, y nunca te queda. O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Cambiar el sujeto o cambiar el pantalón? Hay un poco mi pregunta creo que va por esto, y es un poco también lo que te decía. ¿Es un problema con la gente? ¿Es un problema con el sistema? ¿Es un problema con las estructuras de la operatividad del Estado? ¿Dónde está el problema? O sea, porque no parece tener remedio hace 30 años o 40 años. Efectivamente, nuestros problemas estructurales han sido conocidos, ¿no? Y también todos sabíamos que éramos estrellas en el mundo por nuestras fortalezas macroeconómicas, pero al mismo tiempo teníamos serios problemas que han sido identificados por muchos estudios. Los últimos, los que hizo en este programa País, todos los diagnósticos que hizo la OECD y que han quedado allí como 2 o 3 tomos de lectura interesante, pero es decir, los diagnósticos están hechos, ¿no? Pero o sea, se sabe qué es lo que tenemos que corregir, pero cuesta hacerlo. Yo he estado en el Estado muchos años, pero han habido 3 momentos, digamos, interesantes, ¿no? Primero a inicios de los 90, en donde salimos de una crisis similar. Aprovecho para señalar lo siguiente. Creo que no nos ayuda mucho decir que esta es la peor crisis desde la guerra con Chile. Primero porque no es verdad, y segundo porque como es la peor crisis de la guerra con Chile, pues nadie sabe lo que hay que hacer. Lo que nosotros vivimos en la crisis de la hiperinflación y luego con el Fujishock, que fue 88, 89, 90, la economía peruana de manera acumulada en esos 3 años cayó 30%, cayendo 12% en el año intermedio. O sea, en el 88 caímos 9, en el 89 caímos 12 y en el 90 caímos como 6 más. 30%. O sea, el Perú ha vivido crisis desastrosas como esta. Luego hemos tenido lo del terrorismo, ¿no? Entonces, y hemos sabido salir adelante. Yo estuve en el Estado en los 90, del 90 al 95. Luego volví en el año 2000, un paso breve durante el gobierno de transición. Estoy hablando como funcionario público, ¿no? Porque luego he hecho consultoría pública también, pero como funcionario, conduciendo instituciones me refiero, ¿no? Del 90 al 95 en SUNAT, volví en el gobierno de transición y luego he vuelto ahora como presidente del banco 2 años, estamos hablando ya del año 2018-2020. Y cada vez que he retornado, he encontrado un estado en donde es más difícil hacer las cosas a los que queremos hacer cambio. Cada vez es más complicado. Primero porque cada vez los sistemas administrativos, los procedimientos, la tramitología, los papeles que hay que llenar, cada vez son más complicados, cada vez estamos más sobreregulados. Al Banco de la Nación lo regula la SBS, lo supervisa la Contraloría, lo regula el FONAFE, que esa es otra historia larguísima, y además somos auditados externamente, ¿no? Y además recibimos también clasificación de riesgo, o sea, tenemos 5 entre reguladores y supervisores. Entonces, para los que queremos hacer reformas en estas 3 etapas, 90, 2000 y ya 2020, cada vez es más difícil poder impulsar reformas, cada vez es más difícil poder impulsar cambios a los que queremos hacer cambios. Lo segundo, los funcionarios cada vez son más temerosos de acompañar los cambios. Entonces, quien quiere hacer reformas en el sector público, en el Estado, cada vez la tiene más difícil, porque los trámites y procedimientos internos, no estoy hablando ya de los trámites para el privado, sino que los trámites y procedimientos para los gestores públicos son cada vez mayores. Y la mayor parte de esos trámites no tienen lógica, no aportan valor. O sea, los funcionarios se la pasan llenando documentos, informes para una serie de organismos, para la Contraloría, para la PCM, entonces, y son documentos que muchos de ellos no tienen sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, este tema de servir, por ejemplo, es una burocracia total, ¿no? O sea, el objetivo es bueno, pero es muy lento
formar, digamos, buenos cuadros en las entidades públicas, ¿no? Entonces, las reformas necesitan de recursos humanos que entren al Estado a hacer carrera pública, siguiendo el modelo del Banco Central. Entonces, necesitamos primero empezar a oxigenar las instituciones con recursos humanos capacitados. La meritocracia es fundamental. O sea, no hay reforma que tú puedas hacer sin un equipo humano. Entonces, lo primero que se necesita es volver a las bases, reclutar gente joven, capacitarla y con ellos empezar a simplificar. Yo creo que la palabra clave en el Estado es simplificar, pero al mismo tiempo necesitas de líderes que estén convencidos de esa simplificación. Por ejemplo, en las empresas públicas, tú lo que necesitas en las empresas públicas, en todas las empresas públicas, es nombrar buenos directorios. Y una vez que tienes nombrados buenos directorios, te olvidas del FONAFE. Más allá de las personas que hoy día estén en el FONAFE, que son gente muy respetada, ¿qué valor le puede agregar un ente supraempresarial a los directorios bien elegidos? Ninguno. Otro tema, los cambios permanentes de autoridades, ministros, jefes de organismos. Estaba haciendo un recuento hace pocos días. Este gobierno no ha cumplido 4 años. ¿Cuántos ministros de Economía hemos tenido? 6. Presidentes del Banco de la Nación, van 3. Ahorita viene un 4. Jefes de FONAFE, 3 o 4. Entonces, yo creo que ahí está el principal problema del Estado, ¿no? Que no hay estabilidad institucional, ¿no? En la SUNAT se dio una ley hace tiempo, ya, en donde buscábamos que el superintendente se designa por 5 años. ¿Cuántos superintendentes hemos tenido en este periodo? 3. Entonces yo creo que ministro que entra, cambia todo el mundo. Entonces, o sea, tú cuando ves que cambia un ministro, a las 3 semanas siguientes está lleno de resoluciones de nuevos directores, nuevos viceministros. O sea, no hay estabilidad en el Estado. Entonces tenemos que meritocracia, simplicidad y estabilidad. Si no empezamos a aplicar esas cosas, nunca vamos a cambiar. Y eso es, o sea, lo triste, yo te estaba diciendo más temprano lo de las facultades, las competencias y todo lo demás, y tú estás hablando de instituciones y organizaciones que están todas basadas en Lima, donde hay una conectividad súper alta, donde todo el mundo está más o menos enterado, donde está la centralidad del poder, digamos, y vamos a decir también donde está o donde se supone que debe estar la élite académica de funcionarios, y tenemos este tipo de problemas que está señalando muy bien. Entonces, yo hace 2 o 3 días me metí a mirar la consulta amigable del MEF para ver la ejecución, ¿no? por región, por gobierno regional, y es absolutamente lamentable, ¿no? Entonces es como, estás en una emergencia brutal, te dan dinero extra y no lo gastas, no porque no haya en qué gastar, sino porque los mecanismos para gastar son sumamente engorrosos y porque no tienes las capacidades para sustentar el gasto que tienes que hacer. Entonces es como que nunca vas a salir del hueco, porque nunca vas a tener las capacidades y aparentemente, como no tienes las capacidades, te tienen que poner 500 candados para que no hagas por cualquier porquería. Entonces es como el perro que se está mordiendo la cola, nunca va a salir del círculo. ¿Es así o no es tan así? Sí, claro, hay demasiada... Cada vez es más sofisticado gastar. La ley de contrataciones del Estado debe haber sido una de las leyes que más modificaciones ha sufrido y permanentemente se busca, obviamente, asegurar que haya transparencia, que haya honestidad en las compras, pero yo he escuchado, he leído ahí, existe Perú Compras, ¿no? Que se supone que es un consolidador, pero parece que no consolida mucho porque las compras se siguen haciendo a través de todos los organismos, ¿no? Entonces, quizás allí, por ejemplo, debería haber una reforma, digamos, en donde Perú Compras o quien sea adquiera un rol más protagónico, ¿no? O sea, hay estados en donde la cosa está organizada de manera no sectorial económica, sino sectorial logística, ¿no?
en donde hay un organismo que ve la parte de recursos humanos, un organismo que ve toda la logística, y ya los ministerios se encargan solamente de la política, ¿no? Claro, la idiosincrasia es tal que de repente eso termina complicando las cosas más de lo que hoy están, ¿no? Solo en Lima, casi 2,5 millones de personas han perdido su trabajo, no tienen ingresos. O sea, la producción y el empleo son dos caras de la misma moneda. Y en esta coyuntura dramática, una caída del 40% de la producción, está casi 1 a 1, el empleo ha caído 47%. Entonces, como la siente el peruano de la calle, es que perdiste tu empleo y perdiste tus ingresos. ¿Cuánto de la PEA está en Lima? Aproximadamente el 50%, ¿no? Puedo equivocarme, no tengo esos datos muy a la mano, pero es más o menos un 40 o 50%. O sea, me imagino que lo que quieres hacer es extrapolar la pérdida, esos 2,5 millones, sí, la extrapolación de la que se está hablando más o menos es de 5 millones de empleos. Ok, claro, a eso iba, ¿no? Y la PEA es de 17 millones de personas, ¿no es cierto? Así es. O sea, si has perdido un tercio, 1 de cada 3 empleos se ha destruido, más o menos. Sí, por lo menos. Qué crudo, qué crudo. Tenemos que sentirnos felices con tener objetivos mucho más claros en el sentido de cuán efectivo quiero que sean nuestros programas, no solo la parte crediticia, la parte del gasto, la parte de los impuestos también, porque finalmente eso se va a reflejar en esos numeritos mensuales que empezamos a ver todos los meses, que son los del PBI, y que me parece positivo ahora que todos también ahora estemos mirando de cerca esos numeritos mensuales que antes no los mirábamos tanto y que ahí están, que son los numeritos del empleo, ¿no? Que finalmente es lo que realmente importa, porque la gente no come PBI, la gente come empleo, ¿no?